Aún hay esperanza. Saludos cordiales para todos. Soy Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza de Guatemala. Bienvenidos a la edición 250. En cabina me acompaña la licenciada Marga de Oaxaca. Ella pues asiste a la iglesia, la Biblia abierta, y el Señor le permite también coordinar a las mujeres de su iglesia. Ella es teóloga, así que bienvenida Marga a Mujer Aún Hay Esperanza. Gracias Isabel de nuevo aquí en tu programa, qué bendición, es como estar en casa, así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. También se encuentra conmigo la licenciada Sandra Lozano. Ella es madre de una hija y un hijo, tiene dos bellas nietas, pues ella es licenciada en Administración de Empresas y ha apoyado como voluntaria a CRU Guatemala por más de 20 años. También tiene un diplomado en teología. Bienvenida, Sandra. Gracias, Isabel. Es un gusto volver a participar acá en tu programa. El nombre nos dice mucho, ¿verdad? Mujer, aún hay esperanza. Gracias a ustedes. Pues hoy quiero comentarles que vamos a estar hablando acerca de Ruth, dejando tu vida pasada. Y para esto vamos a leer primero lo que es Ruth, ¿verdad? Ruth del 1 al 13. Yo creo que nos va a servir bastante porque hay veces se nos dice que las mujeres somos históricas e histéricas. Y hoy creo que vamos a aprender mucho acerca de dejando tu vida pasada. Entonces vamos a ir con nuestra lectura bíblica y dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Wow. Bueno, entonces Sandra, ¿quién fue Ruth y qué cosas son relevantes de la vida pasada de esta moabita? Sí, el libro de Ruth describe la dirección providencial de Dios en la vida de una familia israelí, ¿verdad? Cuando la tragedia llega a este hogar con la muerte de los varones en el extranjero, se corre peligro de perder el nombre para ellas, ¿verdad? Que habían quedado viudas, ahora las tres eran viudas. Y la herencia para esta familia también la perdía, ¿verdad? Recordemos que la economía de las familias judías venía de parte de un hombre. Una mujer básicamente no tenía derecho a tener posesiones económicas a no ser que estuviera respaldada por un hombre, ¿verdad? Aquí, hojeando un poco un libro, ¿verdad? Del presidente Thomas Monson dijo: un modelo de la mujer ideal es Ruth. Al percibir la gran congoja de su suegra Noemí, quien padecía la pérdida de sus dos buenos hijos, sintiendo quizás el dolor de la desesperación y la soledad que afligían a Noemí en lo más profundo de su alma, Ruth pronunció lo que ha llegado a ser una clásica declaración de lealtad: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Esa parte inicial de una declaración que tal vez muchos la conocemos y es más extensa, pero más adelante la vamos a leer acá. Quiero preguntarle a Marga, ¿en qué época vivieron estos personajes y cuál es el contexto histórico que menciona este pasaje?
Bueno, muchas gracias. Realmente es interesante ver la época en la que se desarrolla esta historia, ¿no? Algunos comentaristas dicen que esta historia justamente se da acá, en el periodo de los jueces, ahí donde está el libro, ¿verdad? Ahí cabal, justo donde terminan los jueces e inicia el primer libro de Samuel. Pero muy probablemente esta historia pudo haber ocurrido en la época al final de los jueces, pero se escribió o se hicieron estos detalles en la época del rey David. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque justamente la historia de estas mujeres revelan el antepasado más lejano, ¿verdad? En el caso del rey David. Estos nombres que se encuentran acá, ¿verdad? Belén, por ejemplo, ¿verdad? Que significa casa de pan. Y estos nombres de los personajes, me llama la atención Elimelech, ¿verdad? Ese término significa Dios es mi rey, imagínense. Y bueno, todos los nombres tienen un significado muy, muy, muy bueno, que nos transmiten ideas. Pero justamente esta historia se dio allí, en donde dice, en el tiempo donde nos o les gobernaban los jueces. Así que todavía no hay una capital, no hay un territorio delimitado como tal, ¿verdad? En el caso de los israelitas, todavía ellos están luchando ahí con eso y pues el área política, ¿verdad? Son los jueces los que están gobernando. Así que en este momento se da esta historia tan bonita, una de las historias más románticas y más bonitas de la Biblia. Gracias. Qué importante es conocer realmente el contexto, ¿verdad? En dónde fue realizado, por qué y hasta qué significa, ¿verdad? Lo que tú decías, casa de pan. Vamos a continuar nuestra lectura y si ustedes de casualidad tienen su Biblia a la mano, nos vamos a ir a Ruth, el capítulo 1, del 14 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con él, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Entonces pregunto, Sandra, ¿qué crees que implicaba para Ruth esta decisión? Interesante, ¿verdad? Hay un contraste entre creencias, ¿verdad? Por un lado se menciona que en Moab habían dioses, ¿verdad? Cuando Noemí le dice, regrésate a tu familia y a tus dioses, ¿verdad? Así que le está dando cierta descripción de ese territorio de Moab, lo que ahí creían y cómo Ruth, ¿verdad? El tiempo que convivió ahí con su esposo cuando él vivía y con Noemí, su suegra, ella empieza a conocer, ¿verdad? Otro tipo de creencia en donde abandona el politeísmo y entra en la creencia de un solo Dios y ella observa, ¿verdad? Que existe otro tipo de creencias, ¿verdad? Lo que implica para Noemí, para Ruth entonces es abandonar todo lo que era conocido por él, renunciar, es una renuncia total y una disposición completa a seguir a Ruth, más allá de sus fronteras y de aquello que hasta en ese momento ella conocía y estaba acostumbrada, ¿verdad? Dejar su región, su país, era renunciar a todo, ¿verdad? Básicamente podemos encerrarlo en eso, ¿verdad? En una renuncia total. Y es que cada decisión que nosotros tengamos tiene sus consecuencias, ¿verdad? O sea, va a determinar si es para bien o es para mal. Yo me pongo a pensar, no cabe duda que Ruth tuvo una buena suegra, ¿verdad? Que es Noemí, porque para el hecho de dejar todo, abandonar su casa, ¿verdad? E irse con ella, como tú decías, probablemente le modelaba a una mujer que oraba, una mujer paciente,
era una mujer que pudo enseñar y trascendió en ella, porque no considero yo que tan fácil una hija se pueda ir con su suegra. Por supuesto, hay buenas suegras y aquí vemos ese ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos a leer nuevamente Ruth 1 del 20 al 22. Y fíjense acá lo que nos dice. Dice así, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Wow, así que Mara, sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que es amarga, ¿verdad? Eso es así, algo amargo. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿nos pueden explicar qué es la ley del levirato? La ley del levirato es una ley que se aplicó al pueblo de Israel. De hecho, se dio ahí en Deuteronomio, ¿verdad? En la ley que Moisés estaba repitiendo al pueblo y tenía que ver con la conservación de la heredad de una familia. ¿Qué quiere decir eso? Que si habían dos hermanos y uno de ellos se casaba con una mujer y este hombre moría, el hermano pequeño o el hermano soltero que quedaba en la familia tenía que tener un hijo con esta cuñada. ¿Para qué? Para que el hijo que ella tuviera pudiera heredar la tierra que pertenecía a su hermano. Tú sabes que la tierra se repartía en partes iguales, a menos que fueras la primogénita, ¿no? La heredad se partía por la mitad y al primogénito se le daba la mitad y luego a los demás hijos las otras partes. Sin embargo, el Señor es claro en decir, ¿verdad? Yo soy el dueño de la tierra, ustedes solo son los huéspedes, pero no vamos a permitir que esta tierra caiga en manos de extranjeros. Así que la ley del levirato tiene que ver entonces con que ellos pudieran preservar la tierra. Gracias. Sí. Entonces ahora quisiera preguntarles, ¿cómo es que Ruth va a espigar en el campo de Booz, que se encuentra en el capítulo 2, ¿verdad? Del libro de Ruth. Entonces, Sandra, ¿está cambiando el carácter de Ruth? ¿Qué representa el ir a espigar para Ruth ahí y hallar gracia delante de Booz? Acá vemos en el capítulo 2 que Ruth entonces ya han llegado ahí a Belén y se han establecido en la casa donde era antes de Noemí, la cual se encuentra en ruinas, ¿verdad? No es como que dejó su casa con sus muebles tapados, como vemos en algunas películas, ¿verdad? Que a veces las personas viajan y tapan todo y regresan y solo es de quitar las sábanas y todo está tal cual lo dejaron, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que ellos habían emigrado porque ahí había sequía, había habido falta de comida, ¿verdad? Aunque como nos explicaba Marga, ¿verdad? Que era la casa del pan, parecía que el pan ya no estaba, ¿verdad? Así que ellos se fueron. Y otro detalle que debemos resaltar de Ruth es que era hermosa, era una mujer hermosa, es decir, físicamente, ¿verdad? No solo interiormente. Así que pensando así, los ubicamos a nuestros radioescuchas, así que imaginen la escena en donde Ruth se acerca al campo y va a recoger espigas, son ramas, ¿verdad? De trigo que caían cuando estaban pasando los cortadores, ¿verdad? Con aquellas herramientas que son como una C y tienen un mango, ¿verdad? Y solo van cortando así a caballo y van cortando y las mujeres van recogiendo y lo van metiendo en unas como canastos, pero especiales, así largos, ¿verdad? Y obviamente van rápido haciendo eso porque tenían que ir como al ritmo del que va cortando, ¿verdad? Entonces no lograban recoger completamente todo, sino que dejaban ahí algunas tiradas y Ruth tiene acceso a esas que están tiradas, nada de que agarraban las que más trigo tenían y dejaban seguramente las que menos habían tenido, ¿verdad? En la cosecha. Así que Ruth tenía derecho de ir a espigar, ¿verdad? Que entonces ahora ya podemos hablar del término espigar en el campo de Booz, que era un primo del que había sido su esposo. Entonces, ¿y cómo es que Ruth sabía a dónde ir? Porque Noemí le había dicho, ¿verdad? Tienes que ir a ese campo porque él es nuestro pariente. Ahí te van a dejar espigar.
¿verdad? Claro que no contaban con que ella era una moabita, así que vestía todavía como una moabita y todo, y era realmente reconocible, ¿verdad? Que ella era extranjera. Así que esos cambios, ¿verdad? No han de haber sido fáciles para Ruth. Sin embargo, ¿verdad? Ella llega con una actitud sencilla, una actitud consciente de su condición, pensemos, ¿verdad? Económicamente y su condición de soltería, de viudez, ¿verdad? Porque Ruth también era viuda, había perdido también a su esposo y tenía que adaptarse a ese trabajo duro de espigar, porque no creo que haya sido fácil. Tampoco es como en esta época que algunos pueden usar guantes o cosas, ¿verdad? Para no lastimarse las manos. Era un trabajo pesado, ¿verdad? Entonces ella, Noemí le dice, anda ahí y yo voy a pedir que hayas gracia delante de vos, ¿verdad? Ahora Ruth tenía la responsabilidad de ganar el sustento tanto para ella como para su suegra y darse a conocer entre los nuevos parientes. Eso era delante de vos. Y otros más que habían ahí, ¿verdad? Porque él les tendría que proporcionar, es decir, vos, ¿verdad? Noemí la manda que haya gracia porque vos le iba a proporcionar cobertura y protección económica hasta alcanzar el favor de redención, según la ley de Levirato, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de la ley de Levirato. Gracias. Entonces, en un minuto nada más, porque ya concluimos este programa, solo quisiera hacerles una pregunta. Sandra, ¿qué lecciones nos deja Ruth en cuanto a dejar su vida pasada e iniciar de cero una nueva vida? Y debemos estar dispuestas, ¿verdad?, a dejar todo lo que conocemos de una manera radical y empezar a caminar según las enseñanzas de la palabra de Dios. Reconocer que el pasado no fue capaz de llenarnos de amor de Dios. Debemos abandonar nuestra ciudad de Moab y trasladarnos a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Como dice la palabra. Dejar atrás todas aquellas costumbres, enseñanzas contrarias, como una nueva creyente. Y quiero terminar leyendo dos pasajes, ¿verdad? Efesios 4:28, que dice, el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Es decir, lo que estoy haciendo inadecuadamente, que se llama pecado, dejarlo. Y Juan 8:11, Dios nos habla hoy y dice, ella le contestó. Cuando ahí vemos el caso, en ese pasaje está el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Que la llevan ante Jesús y Jesús dice, bueno, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces Jesús luego le pregunta, ¿y dónde están los que te acusaban? Ninguno está. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Para poder agradar a Dios con mi estilo de vida, debo conocer la voluntad de Dios. Y para conocer esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta, debo invertir mi tiempo en estudiar la Biblia todos los días y practicar después lo aprendido. Solo así traeré verdadera esperanza a mi vida, a mi hogar o a mi trabajo o también a mi nación. Muchas gracias. Marga, ¿nos puedes dar una breve conclusión de este tema, por favor? Sí, claro, Isabel, es obediencia y lealtad. Eso te produce gracia y eso somos cada uno de nosotros también. Cuando venimos en obediencia al Señor y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ahí estamos haciendo un acto de fe, un acto de fe y el Señor va a premiarnos, ¿sabes con qué? Con que ya no seamos las desposeídas, las viudas, que ya no teníamos nada, sino que nos lleva a vivir con el Redentor. Yo creo que esa es la lección más grande. Muchas gracias. Entonces vamos a orar para concluir. Dios, te damos gracias porque hoy hemos aprendido acerca de Ruth. Ayúdanos, Señor Jesús, a dejar todo nuestro pasado atrás, todas aquellas costumbres, todos aquellos hábitos que no te agradan, Señor. Gracias porque tú has dicho que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya han pasado. Gracias, Dios, porque podemos ver en esta mujer humildad. Vemos también de tu gracia, Señor. Y gracias, Señor, porque también nosotras en nuestra vida podemos ver que hemos sido salvos por medio de la fe, Señor. Y esto dice que no es de nosotros,
méritos, sino es don tuyo, Señor. Y hemos sido salvos por gracia. Así que muchas gracias, Dios, porque tú haces de aquello que muchas veces nosotros creemos que tal vez venimos arrastrando un pasado, pero si llegamos a ti, si somos obedientes a tu palabra y fieles, tú puedes transformarnos, Señor, y sacarnos de donde estamos. Gracias por esta linda lección y por las panelistas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a nuestras invitadas y a la audiencia también, recordándoles que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.